Buenas noches, lo vuelvo a saludar. Es un gusto estar aquí con ustedes y realmente este es un tiempo muy especial. En estos días, millones y millones y millones de personas están recordando algo que pasó hace aproximadamente 2000 años. Y aún hoy se sigue recordando ese hecho de una manera muy especial. Recordando que, por ejemplo, el día de ayer, viernes, fue cuando el Señor Jesucristo, después de enfrentar un juicio totalmente injusto, después de enfrentar humillación, burla, golpes, desprecio, fue levantado en una cruz y allí murió el Salvador del mundo. Y muchas personas el día de ayer estaban alrededor del mundo recordando este hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, había pasado por todo esto y había terminado levantado en una cruz y entregando allí su vida. Un día como hoy, un sábado, su cuerpo estaba en una tumba, sus discípulos estaban confundidos, tristes, no sabían exactamente cómo iba a seguir toda esta historia, pero el día domingo, mañana, es lo que se conoce normalmente como la Pascua de Resurrección. Es el día que el Señor Jesucristo deja una tumba vacía, una tumba que hasta el día de hoy está vacía. Yo no he ido, pero conozco personas que han ido a Jerusalén y dicen que pueden llegar a ese lugar, entrar en esa tumba. Alguien dijo que ahí hay un cartel que dice, Él no está, ha resucitado. Y el día de mañana realmente es el día más extraordinario de toda la historia, cuando el Señor Jesucristo se levantó victorioso de entre los muertos y ganó una victoria incomparable, eterna, que puede alcanzar a todos los seres humanos que existen en el mundo. Ahora, muchas personas en estos días han estado recordando, allí en estas dos imágenes está lo que pasó. La muerte de Cristo, con todo su sufrimiento, con todo el dolor, con toda la crueldad que enfrentó esto, pero también la resurrección. Pero aunque recuerdan el hecho histórico y lo recuerdan tal cual fue, me he dado cuenta que muchas personas están confundidos acerca de lo que realmente pasó y de cómo entender y cómo interpretar todo lo que sucedió en aquellos días que justamente el pueblo de Israel, como leía el hermano, estaba celebrando la Pascua, una celebración que venía de 1400 años atrás, antes de Cristo, en donde justamente se sacrificaba un corderito recordando de cuando Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. En esa Pascua se iba a sacrificar un cordero, pero no era un animalito que había sido criado allí en un corral, sino era el Cordero de Dios, el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Cristo llegar a donde él estaba bautizando, lo presentó de esta manera, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que un día va a ser sacrificado con el fin de poder quitar y limpiar los pecados de todo el mundo. Ahora, a mí me gustaría esta noche ver algunas cosas para poder tener la interpretación correcta de lo que pasó hace 2000 años en aquella fiesta de Pascua donde el cordero que fue sacrificado fue Jesucristo, para entender bien, porque quizás conoces la historia, sabes lo que Cristo hizo, sabes cómo murió, sabes que resucitó, pero quizás no entiendes del todo el significado que eso tiene y todo la bendición que puede traer esta obra a tu vida. Así que vamos a mirar algunas cosas. Lo primero que quiero decirte es que esta obra, lo que Cristo atravesó ese viernes de mucha humillación, burla, desprecio y sufrimiento, no fue por impotencia, sino que fue por obediencia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que cuando a veces ven
una película como, por ejemplo, La Pasión de Cristo, donde se muestra de una manera bastante fiel a lo que ocurrió con el sufrimiento y la pasión de Cristo, miran a Jesús en esa escena de dolor, de sufrimiento, de castigo, de tortura, y dicen, pobre Jesús. Y miran a Jesús como teniendo lástima de él, como si él estuviera allí en ese lugar sin poder escapar de esta situación, sin tener el poder para salir de todo esto que le estaban haciendo. Y yo quiero decirle que Jesús no fue a aquella cruz y sufrió todo lo que sufrió por impotencia, sino que fue por obediencia. Él es el mismo Dios que se hizo hombre para hacer lo que ya había planeado hacer desde antes de la fundación del mundo. Él era omnipotente, él con un solo chasquido de dedo podía haber destruido a todos aquellos que le estaban torturando y que le estaban allí tratando con tanta crueldad. Él era el mismo Dios que había venido, pero no por impotencia estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo, sino por obediencia. Y quiero que miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, por eso me ama el Padre. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Porque yo, dice, pongo mi vida para volverla a tomar. Y escuchen lo que dice Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús dijo en esa oportunidad, yo voy a poner mi vida porque quiero ponerla. Es mi voluntad ponerla. No porque otro me la arrebata, no porque otro me la quita, no porque no tengo el poder para defenderme o para zafar de esta situación. Yo voy a poner mi vida porque quiero poner mi vida, porque es el mandamiento que recibí de mi Padre, porque yo he venido a dar mi vida para poder rescatar a la humanidad, para poder salvar a la humanidad. No estoy aquí porque no puedo salir de esta situación. Y nosotros tenemos que entender quién fue aquel que fue levantado en la cruz y que enfrentó tanto sufrimiento, dolor y humillación. Era el mismo Dios que se había hecho hombre. Aquel que era omnipotente, aquel que era soberano, aquel que era el creador de los cielos y de la tierra, aquel que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, pero que estaba allí voluntariamente entregando su vida porque él había venido a este mundo a hacer una obra que el Padre le había encargado, justamente ir a la cruz, porque en esa obra él estaba preparando una salvación para toda la humanidad. Por lo tanto, él no murió por impotencia, él murió por obediencia. Él pasó por todo esto por obediencia, porque él vino para hacer eso. Él era el mismo Dios, obedeciendo al Padre. La segunda cosa que podemos ver es que no fue culpa de otros, sino que fue nuestra culpa. Y esto lo digo por mí mismo, porque yo por mucho tiempo, cuando pensaba en lo que Cristo enfrentó, en lo que Cristo sufrió, por todo lo que tuvo que pasar, se producía un dolor en mi corazón y trataba de descargar toda esa bronca que me producía ver toda la injusticia que él enfrentó en otros. Entonces pensaba que la culpa era de Judas, que le había traicionado. La culpa era de Pilato, que aunque veía que era inocente, igual no fue capaz de ponerse firme y no condenarlo. La culpa tal vez era de los judíos, porque por celos a que toda la gente se iba tras él y preferían escucharle a él que a ellos, planearon todo esto de librarse de Cristo y llevarle a la muerte. La culpa de los soldados que con tanta crueldad obedecieron las órdenes que le dieron y llevaron a Cristo hasta la muerte. Pero ¿saben qué? Mientras yo culpaba a otros, no pasaba nada conmigo, hasta que un día entendí que no era la culpa de otros, sino que era también mi culpa. Y que cuando Cristo fue a la cruz, no solo fue por Pilato, no solo fue por Judas, no solo fue por los soldados, sino que fue porque yo también había pecado y había ofendido a Dios, y él tenía que dar su vida por mí, y que yo era tan culpable como ellos. Y tuve que entender esto para que esta obra tuviera algún efecto en mi vida, porque mientras yo culpaba a otros, mientras yo
descargarme mi bronca con otro, no pasaba nada con mi corazón. Un día tuve que entender que yo también tenía culpas en que Cristo haya muerto. Y la Escritura dice así, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y nosotros podemos aquí involucrarnos cada uno de nosotros en esto. Jesús fue herido y fue llevado a la cruz por nuestras rebeliones. Dice, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Yo no sé si alguna vez lo has visto así, pero cuando Cristo murió en la cruz, murió también por tu culpa. Y murió también por mi culpa. Murió por tu pecado y murió por mi pecado. Nosotros también hemos dado golpe a esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Nosotros también hemos tomado de alguna forma ese látigo que laceró su espalda y destruyó su cuerpo y sus piernas. Nosotros también fuimos culpables de todo lo que le pasó a Cristo. Ellos también tuvieron su parte de culpa, pero nosotros no quedamos afuera. Nosotros somos responsables de que Cristo haya ido a la cruz, porque Él murió por nuestros pecados. Tuvo que ir a la cruz por cada una de las cosas que nosotros hemos hecho mal. Y cuando nosotros miramos nuestra vida, vamos a encontrar un montón de cosas que hemos hecho mal. Sentimientos de orgullo, de egoísmo, de envidia, de rencor. Vamos a encontrar en nuestros labios mentira, malas palabras. Quizás muchas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano. Vamos a encontrar pensamientos que fueron impuros y malos. Y sabes, todo eso fue lo que hizo que Cristo también tuviera un día que subir a la cruz. Entonces, Él no murió por impotencia, Él murió por obediencia. Él vino para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre, el que Él se entregara y fuera levantado en la cruz, para morir allí por nosotros. No eches la culpa a otros, mírate a vos y decite a vos mismo, yo fui culpable de que Cristo fuera a la cruz porque soy un pecador, porque le ofendí. Y Él fue a la cruz, como dice ahí la palabra, para llevar nuestros pecados, para cargar toda nuestra maldad, para librarnos a nosotros del juicio que nosotros merecíamos sufrir. Él tuvo que sufrir en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Así que cuando veas a Cristo en la cruz, tienes que decir, Él murió por mí. Él murió por mis pecados. Él sufrió lo que yo debería haber sufrido por ser un pecador en mi lugar. Pero en tercer lugar, no fue por nuestro mérito, sino fue un regalo de amor. ¿Sabes que Cristo no dejó el cielo y vino aquí a hacerse hombre para hacer una obra a través de la cual pueda ofrecernos salvación, perdón, esperanza? Porque Él vio que había algo de valor en nosotros. No había nada de valor en nosotros. Nosotros éramos pecadores, perdidos, que le habíamos dado la espalda a Dios, que habíamos vivido a nuestra manera, que habíamos vivido como si Dios realmente estuviese muerto porque no prestábamos atención a sus deseos, a su voluntad, hacíamos lo que nosotros queríamos hacer. Y no había mérito en nosotros. No es que Dios nos vio y dijo, qué buenos que son, qué maravillosos que son. Voy a hacer algo a su favor porque se lo merecen, porque se lo han ganado. En absoluto. En absoluto. No había absolutamente ningún mérito de nuestra parte. Dios lo hizo todo por amor. Él es amor. Y nos miró con amor, aunque nosotros no merecíamos ser amados. Fíjense, la Escritura dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Una manera tan grande, tan extraordinaria, tan maravillosa. El apóstol no sabe cómo expresarlo, simplemente dice de tal manera. Fue tan maravilloso y grande su amor que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice así en Romanos 5:8, que Dios mostró su amor. No solo nos amó, no solo dijo que nos amaba, sino que mostró de una manera clara, palpable su amor. Dicen que siendo nosotros pecadores, no merecedores de nada, dice, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué maravilloso es que Dios nos haya mirado y haya visto que nosotros somos pecadores, que no merecemos nada, que le hemos dado las espaldas. Sin embargo, Él quiso amarnos igual. Pero no quiso solamente amarnos de palabras,
sino que quiso amarnos con un hecho extraordinario, enviando a su propio Hijo a entrar en la humanidad, a hacerse como uno de nosotros para poder desde ahí perdonar nuestros pecados y librarnos de las consecuencias del pecado. Realmente, este tiempo de Pascua es maravilloso porque estamos viendo a un Dios que manifiesta su amor de una manera increíble hacia personas que no merecemos absolutamente nada, pero que por quien Dios hace todo, manda a su Hijo muere en la cruz llevando nuestros pecados, llevando nuestro castigo para hacernos libres a nosotros, y completa una obra maravillosa cuando se levanta de entre los muertos victorioso. Saben que la resurrección de Cristo es el sello de aprobación de su obra. Si él hubiese quedado en la tumba allí muerto, no hubiese podido salvar a nadie, no hubiese podido perdonar a nadie, no hubiese podido dar vida a nadie. Un muerto no puede dar vida a nadie. Pero él se levantó de entre los muertos, victorioso. Y allí, en esa resurrección, él vence el pecado, vence la muerte, vence el infierno, obtiene una victoria extraordinaria y contundente y eterna. Y él quiere hacernos a nosotros partícipes de su victoria, que no merecíamos nada. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque nos ama. ¿Y por qué nos ama? Porque él es amor y porque él decidió amarnos. Nosotros no hemos inspirado ese amor, no hemos despertado ese amor. Si nosotros recibiríamos lo que merecemos, recibiríamos su ira, su enojo, porque somos pecadores. Pero él quiso darnos lo que no merecemos, y eso es gracia, un regalo inmerecido por amor. Y quiero terminar con esto. No fue para que nosotros sigamos igual todo lo que Cristo hizo, sino que fue para que le recibamos en nuestro corazón. Saben que nosotros podemos venir aquí y escuchar lo que Dios hizo, enviar a su Hijo por amor de cada uno de nosotros. Escuchar lo que Cristo hizo, que voluntariamente subió a la cruz para llevar nuestros pecados y nuestro castigo sobre sí mismo para hacernos libres a nosotros. Podemos escuchar que Cristo resucitó victorioso y que por pura gracia nos ofrece perdón, salvación. Y en este perdón y en esta salvación que nos ofrece hay algo maravilloso, porque cuando la Biblia habla de salvación, está hablando de que Dios nos quiere librar del infierno al que merecemos ir por ser pecadores. Un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar horrible, un lugar que todo aquel que llega ahí no puede salir jamás de ahí, eternamente sufriendo. Y dice la Biblia que Dios quiere darnos la salvación de ese lugar. No quiere que ninguno de nosotros vayamos a ese lugar. Y que por eso envió a Cristo, para poder ofrecernos salvación. Por eso Cristo fue a la cruz, para poder ofrecernos salvación. Por eso Él llevó nuestros pecados y nuestro castigo para poder ofrecernos salvación. Pero no solo salvación, sino que Él nos ofrece vida. Vida y vida eterna. ¿Y saben qué significa vida en la Biblia? Es volver a tomarnos de la mano de Dios, volver a conectarnos con el autor y el dador de la vida, que es Dios mismo. ¿Y saben qué significa eterna? Esa vida no se termina más. El día de mañana, cuando nosotros morimos físicamente, nosotros seguimos vivos porque seguimos conectados a Dios. Lo que significa sencillamente que nuestra muerte significa entrar al cielo y estar con Dios para siempre. En un lugar donde ya no hay más llanto, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, no hay muerte, no hay noche, donde vamos a poder estar con el ser más extraordinario, precioso, maravilloso que existe, que es Dios mismo, quien nos ama y quien va a darnos una felicidad eterna junto a Él. Y sabes, todo esto es gracias a lo que ha ocurrido en estos días, pero hace 2000 años. El Hijo de Dios, que se había hecho hombre, que vino por amor de nosotros, obedeciendo al Padre, yendo a la cruz, cargando con nuestros pecados y recibiendo sobre su misma persona nuestro castigo, muriendo por nosotros, derramando una sangre preciosa, pura, poderosa, que tiene el poder de limpiarnos de todos nuestros pecados, rescatarnos y reconciliarnos con Dios, colocado en una tumba, pero un domingo resucitando victorioso de entre los muertos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Es la que
nos indica la frase recibir a Cristo. Dice así Juan 1:12, más a todos los que le recibieron a Cristo, de él viene hablando, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo ser humano es una criatura de Dios, hemos sido creados por Dios. Pero todo el que recibe a Cristo como su Salvador se transforma en un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios significa que ahora Dios es mi Padre, que Él me cuida, que Él me acompaña, que Él provee y que Él va a estar conmigo siempre. Pero para eso dice, tengo que recibir a Cristo, creer en Él. Y dice allí en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y ahí este pasaje está haciendo una invitación, Jesucristo. Dice, yo estoy en la puerta de tu corazón y te estoy diciendo, yo te amo. Yo he venido a buscarte y a salvarte. Yo he muerto ya por ti en la cruz. Yo ya pagué tu deuda. Ya todo lo que había que hacer está hecho para que seas perdonado y para que seas salvado. Ahora simplemente tienes que abrir tu corazón y dejarme entrar como tu Salvador. ¿Cómo se hace esto? Puede preguntar uno. Y la Escritura lo enseña claramente, es por la fe. Es creer. Dios no te pide que te transformes en un religioso. Dios no te pide que hagas una determinada cantidad de obras. Dios no te pide un esfuerzo que sea demasiado elevado como para alcanzar todo lo que Él te quiere dar, sino Él te dice, solo te pido que creas en lo que mi palabra dice, que creas en la verdad de esta buena noticia del Evangelio. Y te lo voy a hacer simple para que no haya ninguna confusión. ¿En qué tenemos que creer? Para que Cristo entre en nuestro corazón y sea nuestro Salvador. Es muy sencillo. Primero, tienes que creer que Dios te ama. A pesar de que eres un pecador y de que soy un pecador, tienes que creer que Dios te ama. Y porque te ama, envió a su propio Hijo a buscarte y a salvarte. Tienes que creerlo. Esa es una verdad claramente expresada en la Biblia, que Dios te lo dice de una manera que no quedan dudas. Dios te dice, te amo y por eso envía a mi Hijo, para salvarte, para buscarte. La segunda verdad, tienes que creer que Jesús te ama y te ama tanto que estuvo dispuesto a ir a la cruz y llevar todos tus pecados sobre sí mismo y recibir todo el castigo que nosotros merecíamos recibir sobre su propia persona. Él fue castigado en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar por amor. Creer que Cristo resucitó, victorioso de entre los muertos, que Él está vivo y que no existe ningún otro Salvador que Él. Cuando vos crees que Dios te ama y envió a su Hijo, cuando vos crees que Cristo te amó y fue a la cruz por tus pecados y pagó tu deuda y con su sangre te puede redimir, cuando vos crees que Cristo resucitó para ser el único camino y el único Salvador, solo te queda decirle a Dios, Dios, creo en tu palabra y quiero que Cristo venga a mi corazón. Le acepto como mi Salvador, le recibo como mi Salvador. Yo creo en Él, creo en su obra y yo quiero el perdón y la salvación que ofreces a través de Cristo. Y la última frase era, Dios no quiere que vuelvas igual a tu casa. Dios quiere que vuelvas con Cristo en tu corazón. Porque cuando una persona recibe a Cristo en ese momento, por la fe, recibe el perdón de todos sus pecados, recibe la salvación de su alma, el no tener más temor de poder ir al infierno porque Cristo te salva, y recibes la esperanza de que un día, cuando te toque cerrar tus ojos aquí en la tierra, porque todo lo vamos a cerrar en algún momento, lo vas a abrir en el cielo junto a Dios, un lugar maravilloso. Pero para eso necesitas que Cristo tenga un lugar en tu vida y en tu corazón. Y es ahora el momento justo en que Dios quiere salvarte, perdonarte y quiere que recibas a Cristo. Por eso yo te voy a invitar a que por unos segunditos cierres tus ojos. Que cierres tus ojos, ahí donde estás. Y si vos esta noche has comprendido que Dios te ama, que Dios te quiere salvar, que ya Cristo murió por tus pecados, que resucitó y que está a la puerta de tu corazón y Él quiere entrar y vos lo único que tienes que hacer es confiar y creer en Él.
y esta noche quieres el perdón de Dios, yo te invito a que hagas una oración ahí donde estás para pedirle a Cristo que entre en tu corazón y sea tu Salvador desde hoy y para siempre.